Bueno, padre, hay una de las preguntas más frecuentes con referente a lo que encierra el rito de la Santa Misa. Primero que todo, pues la ornamentación del sacerdote, todo lo que conlleva ya el ritual, el incienso, la campanita que se utiliza bien sea en el momento en que comienza la Santa Misa y en el momento de la elevación, para que usted de pronto profundice un poco en este tema. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que decir es que el sacerdote utiliza un vestido blanco. Se le llama alba porque precisamente alba traduce eso, blanco. ¿Por qué blanco? Porque el sacerdote, como toda la comunidad, tiene que ser una comunidad resucitada y resucitadora. Es decir, yo tengo que ser capaz de transmitir la resurrección a mi hermano. Lo segundo es la estola. La estola, utilicemos unos términos como más parecidos a lo que utilizamos. Una bufanda. Entonces, el presbítero y el obispo van a utilizar la estola colgada sobre el cuello, colgando sobre el cuello, y el diácono va a utilizar la estola atravesada de izquierda a derecha. Si yo veo entonces a un ministro de la iglesia con la estola atravesada, inmediatamente sé que es un diácono. ¿Quién es un diácono? Dijimos en programas anteriores que el diácono es un servidor de la iglesia, un ministro de la iglesia, colaborador directo del obispo y por consiguiente también colaborador de los presbíteros. Y entonces está el alba, que es el vestido blanco, la estola, que va a cambiar de color dependiendo del tiempo litúrgico en el que estemos. En la iglesia hablamos de 4 tiempos litúrgicos, que son, o 4 colores litúrgicos, mejor. Los 4 colores son el blanco, el morado, el verde y el rojo, que equivalen a tiempos litúrgicos. Los tiempos litúrgicos son Adviento, que es preparación para la celebración de Navidad y para la segunda venida del Señor, y entonces el sacerdote viste de morado. Navidad, que es tiempo festivo, estamos celebrando el nacimiento del Salvador, tiempo blanco. Tenemos la Cuaresma, preparación para la celebración de la Pascua, color de ornamentos morado. Pascua, que son 50 días, tiempo blanco, y un tiempo que lo llamamos tiempo ordinario, que es el tiempo de esperanza, el tiempo convencional de la iglesia, el tiempo en el que vivimos constantemente, y por eso el color de ornamentos es verde. Usted me diría, pero le faltó el rojo. ¿Cuál es el tiempo rojo? Entonces el rojo no es un tiempo, son para festividades. Por ejemplo, celebraciones del Espíritu Santo, celebraciones de nuestro Señor Jesucristo, cuando celebramos su pasión y su muerte, cuando celebramos el Vía Crucis, cuando celebramos el derramamiento de sangre de algún santo, los llamamos entonces mártires. Cuando hacemos la celebración de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo. Entonces el rojo es manifestación de sangre y de fuego. Y cada vez que tengamos una celebración o de sangre o de fuego, o de mártires, o de presencia del Espíritu Santo, entonces el color de ornamento será rojo. Y finalmente tenemos la casulla. La casulla sería el equivalente como hablar de una ruana, ¿sí? Que se va a poner entonces por encima de todos los ornamentos y con la cual se indica la dignidad sacerdotal. Por eso, cuando llegamos a la celebración del Jueves Santo del lavatorio de los pies, el sacerdote se quita la casulla, es decir, se despoja de su dignidad sacerdotal, queda solamente con el alba y con la estola para el lavado de los pies, para indicar que es un ministro, un servidor. Y eso es esencial que lo tengamos presente. Todos los ministros de la iglesia, el papa, los obispos, el sacerdote, el diácono, el nombre que le queramos dar, todo ministro de la iglesia, toda persona consagrada que ha recibido el sacramento del orden, está siempre para servir a la comunidad, no está por encima, es alguien de la comunidad, pero para el servicio de la comunidad. Entonces, con esos vestidos está indicando que él es quien va a presidir, él va a ser la figura de Cristo cabeza para todo ese cuerpo que es la iglesia que está allí congregada, que está reunida. Así como el presidente el día que se posesiona, se pone la banda con la bandera de Colombia,
para indicar que es el presidente, pues de igual forma entonces el presidente de la celebración eucarística se pone estos ornamentos para indicar que él es quien actúa en cabeza de Cristo y todo el resto de la comunidad es el cuerpo de Cristo. Utilizamos algunos elementos que nos van a ayudar a la celebración. El toque de campanas, aunque ya muchas parroquias lo han suprimido, con el cual se llamaba a la comunidad y se le decía, vengan. ¿Por qué se ha suprimido en muchos templos el toque de campanas? Porque antes en los pueblos la única forma de comunicar las cosas era a través del toque de campanas. No había emisoras, no había periódicos, no había nada más. Entonces el toque de campanas era el que avisaba, hay un incendio, hay un muerto, estamos de fiesta, corran que hay una inundación, lo que fuera. Y cada toque de campana tenía una forma muy particular de indicar un mensaje. Y por eso entonces la gente decía, la campana es la voz de Dios, porque era de quien estaba avisando las noticias dentro de la población. Hoy ya tenemos periódicos, hoy tenemos internet, hoy tenemos emisoras, y simplemente es prender y nos activamos y nos damos cuenta de lo que está sucediendo, inclusive en el otro extremo del mundo. En algunas parroquias todavía se conserva el toque de campanas para llamar a la comunidad a participar en la celebración de la Eucaristía o para indicar que ha fallecido alguien. Pero además del toque de campanas, que llamémoslo el exterior, tenemos un toque de campana dentro de la celebración, que es para indicar que está empezando la consagración y que ha terminado la consagración. Es decir, miren, en este momento hay que ponernos de rodillas, porque está empezando lo más sublime de la celebración, que es la consagración, que normalmente lo llamamos la elevación, porque después de que el Padre consagra el pan y consagra el vino, cuando repite las palabras de Cristo en la última cena, Él toma el pan y toma el vino, toma el cáliz y lo eleva para que la comunidad lo vea. Por eso la gente lo llama la elevación, pero realmente el momento sublime es la consagración del pan y el vino. Y entonces la campana nos dice, miren, arrancó la consagración, terminó la consagración. Correcto. Entonces empieza la consagración, pongámonos de rodillas, terminó la consagración, podemos volver a estar de pie porque Cristo Jesús está ahora presente en medio de nosotros de forma palpable. Lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos saborear. Entonces, ahora ya, Padre, vamos a este corte de comerciales, ya en la parte final, para que nos explique de qué se trata lo del incienso y finalmente las conclusiones. Vamos a este último corte de comerciales y ya regresamos de nuevo aquí, hablando con el pastor por CNC Jumbo, Canal 22. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Gracias, amigos, por seguir en sintonía de CNC Jumbo Canal 22. Dos aspectos fundamentales, Padre, de lo que implica. Primero, pues, el rito de lo que es la Santa Misa, pero también una inquietud muy común. ¿Por qué las imágenes dentro del templo? Y finalmente, Padre, ¿cuál es la actitud de nosotros como feligreses? La que debemos hacer cuando ya el Padre, o en el momento en que uno comienza a ingresar en el templo. Bueno, básicamente las imágenes en los templos tienen un sentido y es cuando el pueblo, por allá a raíz del siglo VIII, siglo IX, empezó un proceso de analfabetismo. Empiezan a surgir los idiomas regionales, se va perdiendo el latín como idioma nativo, pero la iglesia sigue hablando en latín. Entonces la gente ya ni leía ni escribía, ni en latín ni en su lengua materna, en esa lengua vernácula. Entonces
Va a coger la Biblia, pero la Biblia está en latín. Va a la misa y la misa está en latín. Pero cuando va a hacer sus tareas, pues tampoco sabe ni leer ni escribir en su propia lengua. Sabían hablar en su lengua materna, pero pare de contar. Entonces la iglesia empieza a utilizar imágenes. Y con las imágenes entonces va contando episodios bíblicos. Entonces cada imagen se transforma en algo catequético. Un ejemplo, la imagen que tenemos aquí al fondo. La Santísima Virgen María cargando al niño. Y la Virgen está coronada. Entonces, María reina. Pero María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo que se encarnó y por eso aparece primero como un bebé. Entonces, cada imagen, si nosotros miramos los pasos del Vía Crucis, nos van contando el momento de la pasión y de la muerte, inclusive hasta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre que nos acercamos a una imagen, permítame la expresión, la imagen me habla, la imagen me catequiza. Si yo entro y encuentro una imagen donde está Cristo crucificado, y después encuentro una imagen donde está Cristo en el sepulcro, y después me encuentro una imagen de Cristo resucitado, tranquilamente un niño podría entender, Cristo murió en la cruz, fue crucificado, fue sepultado y finalmente resucitó. Y entonces, con 3 imágenes, le hablé de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el niño no te sabe leer, el niño pequeño no te va a coger una Biblia porque todavía no está allí. Pero ese niño pequeñito sí puede decir, esa imagen es de Jesucristo. No va a decir que la imagen es Cristo, no va a decir que la imagen es María, es la imagen de. Y eso tiene que quedarnos claro. O sea, padre, que de alguna manera es didáctica y pedagógica la iglesia. Claro, es toda una pedagogía que utiliza la iglesia a través de las imágenes para que a través de ella nos exprese qué es lo que quiere darnos a conocer. Y por eso cuando yo vengo a la celebración de la Eucaristía, mi postura también implica entonces que estoy metido allí para aprender. Por eso cuando se me proclama la palabra de Dios, las lecturas del Antiguo Testamento decíamos, yo pertenezco o permanezco sentado, pero para la proclamación del Evangelio me pongo de pie, porque es que es Jesús mismo quien me va a hablar y entonces tengo que manifestar que estoy interesado en escuchar su palabra. Y cuando viene la homilía, que la homilía es la explicación que va a hacer el sacerdote de esa palabra de Dios en mi vida y la aplicación de esa palabra de Dios en mi vida, entonces me siento porque la homilía es más un diálogo familiar, algo como lo que estamos haciendo aquí, solo que es con toda una comunidad que está allí. Y por eso entonces la actitud es, estoy sentado porque te estoy prestando atención, ¿qué es eso que me estás diciendo? Parte de la cultura que se nos han enseñado y que es esencial rescatarla, entonces es, yo no entro al templo comiendo, yo no entro al templo mal vestido, mal trajeado, yo no entro al templo a hacer visita, yo no entro al templo a cruzarme de pie porque es que no estoy en las bancas del parque, yo entro al templo para un encuentro personal y entonces la disposición con la que yo llegue va a hacer que verdaderamente yo participe y le saque provecho a toda esa celebración. Que ojalá entonces descubramos eso. Venir a la misa, venir a la Santa Misa es el mayor encuentro que puedo tener de cercanía con Cristo Jesús. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Bueno, padre, y continuando con nuestro tema en el día de hoy, hablando con el pastor, entonces terminemos la exposición que usted tiene, qué significa o qué significado tiene el incienso en el momento del rito de la Santa Misa. El incienso se ha conservado desde la tradición judía como forma, primero,
de grato olor, el incienso al quemarse huele sabroso. Dicen los textos bíblicos: suban a ti, Señor, nuestras oraciones como sube el humo de este incienso. Entonces el incienso era manifestación de descubrir que toda la acción de la iglesia estaba siendo presentada al Señor. ¿Qué se inciensa? Se inciensa todo aquello que se está ofreciendo a Dios. Entonces se ofrece no solamente el pan y el vino, sino que se ofrece la comunidad entera. Por eso también se inciensa la comunidad. Y se inciensa al sacerdote que está presidiendo la comunidad, quien también se está uniendo en ese único sacrificio. Porque cuando se celebra la Eucaristía, no solamente es traer pan y vino y se consagró eso y ya, yo estoy al margen, sino que todos los que participamos estamos celebrando y todos nos estamos ofreciendo como víctima agradable al Señor. Por eso se inciensa no solamente el pan y el vino, sino que se inciensa toda la comunidad y se inciensa también al sacerdote que está allí presente. Entonces, al entrar se inciensa el altar, porque es donde se va a llevar a cabo el sacrificio. Se inciensa el libro de las lecturas cuando se va a proclamar el Evangelio, porque vamos a escuchar la viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Se inciensa entonces de nuevo al sacerdote, las ofrendas y en la comunidad. Y se inciensa en el momento en que se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, en el momento de la consagración. Como podemos ver y podemos interpretar, y esta es la conclusión que hago yo, es que a veces tan frívolamente la gente da opiniones sobre lo que es la iglesia, desconociendo estas cosas que hoy está revelando nuestro padre Nelson. Hacer iglesia hoy en día es más fácil con la tecnología, es más fácil con todo lo que encierra las distancias, los aviones. En la época de nuestros apóstoles debería de ser muy, muy difícil porque no había comunicación. Y de todas maneras todos estos ritos enriquecieron y permitieron que la tradición se pudiera perpetuar. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos este tipo de manifestaciones, para que nosotros nos demos cuenta cómo nuestra Iglesia Católica, con todo lo que encierra, con todos esos misterios, con toda esa entrega, con todo eso lo que permite que nosotros nos recojigamos al nivel de la Iglesia, nos engrandece. Cuando tengamos dudas de cosas parece que fueran tan triviales, preguntemos, porque a veces da tristeza como mucho hermano, por desconocer este tipo de manifestaciones, finalmente se van y creen que esto no vale la pena, pero ya vemos la importancia. Padre, muchas gracias, que Dios lo bendiga y que nosotros sabemos que por medio de este programa usted está logrando evangelizar y poder ayudar a mucha gente a entender lo que es la Iglesia Católica. Una última cosa, y es, venimos a la celebración de la misa para participar y comulgar con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si a uno lo invitan a un banquete, uno lo ideal es que vaya con la disposición de participar de la comida que se me está ofreciendo. Entonces, no olvidemos eso. Y es que yo estoy en pecado y por eso no puedo comulgar. Recuerda, tienes el sacramento de la Eucaristía, pero también tienes el sacramento de la reconciliación para que estés en gracia de Dios y así puedas comulgar y alimentarte y nutrir tu espíritu con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Y aquí sí cabría la frase: tú eres aquello que comes. Si comemos el cuerpo y la sangre del Señor, nos iremos transformando en el cuerpo y en la sangre del Señor para transformarnos en otro Cristo. Para todos ustedes, nuestros televidentes, el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.